El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema supremamente olvidado en la iglesia. Estamos llevando una serie que se llama A la gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios se glorifica en muchas maneras. Con el pastor hace días hablábamos y ya vamos como en 19 sermones. Y decíamos, bueno, ¿cuánto más vamos a continuar con la serie? Pero la verdad es que la gloria de Dios encierra infinidad de cosas, infinidad de cosas. Hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el contentamiento cristiano o el gozo del cristiano. Algo que casi nunca se habla, pero que la Escritura nos muestra cómo debemos ser nosotros verdaderamente. Cómo es el gozo que debe tener cada uno de nosotros. Ese contentamiento que debe de hervir en nosotros siempre, hermanos. Y yo hice una pequeña introducción y no sé, tenemos varios ejemplos en el mundo acerca de la falta de contentamiento. La iglesia ha llegado a apreciar las mismas cosas que los hombres de afuera. Hemos llegado a apreciar las mismas cosas que las personas de afuera que no son creyentes. Yo no sé quién de ustedes conoce o vio películas de Robin Williams. ¿O quién de ustedes sabe quién es Robin Williams? ¿Quién fue? ¿Quién fue Robin Williams? Él fue un artista famoso, fue un actor muy famoso, fue ganador de múltiples premios, incluso ganó un Oscar y fue reconocido por todo el mundo. Un hombre que quizás nunca estuvo preocupado por pagar la renta o porque le hacía falta dinero para algo. Él fue un hombre, prácticamente se puede decir, muy acomodado desde su cuna, desde nacimiento. Él era un hombre que se veía supremamente feliz, entre comillas. Muchas de sus actuaciones fueron cómicas. ¿Y quién podría imaginar que un hombre como él vivía con una tremenda depresión? Y debido a esto padeció adicciones y muchos problemas al punto de tomar la decisión de acabar con su vida. Y así fue como el 14 de agosto del 2014 fue encontrado suspendido en el aire por una correa en su casa. Esto nos deja una gran reflexión, hermanos. Un hombre que hacía cómics, que hacía cosas divertidas, que hacían reír. Un hombre que estaba muerto por dentro. No existía contentamiento en este hombre. Y esto nos lleva también a reflexionar en que más del 90% de las cosas que nos muestra Hollywood no son verdad. Es un llamado al discernimiento, hermanos. Es un llamado al discernimiento. Hermanos, ¿quién de ustedes conoce Filipenses 4:13? Ese es el versículo que más está tatuado en la piel de las personas hoy. ¿Quién sabe lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es increíble. Este versículo es el más usado por creyentes y por no creyentes y es el más solicitado en las tiendas de tatuajes. Pero este versículo, hermanos, lastimosamente ha sido mal utilizado, tanto que las personas asocian este versículo a la compra de una casa, de un yate. Incluso muchos jóvenes que no estudian para la prueba nacional dicen al otro día, se levantan, se quitan el mugre de sus ojos y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vamos. Es increíble, hermanos. Es increíble. Hermanos, gracias a la riqueza de la palabra de Dios, que es infinita, hoy vamos a ver el versículo en su contexto. Quiero que me acompañen, hermanos, a Filipenses 4, versículo 10 al 20. Vamos a estar viendo, hermanos, la riqueza de la palabra y acerca de cómo es el contentamiento de los creyentes, cómo debemos ser los cristianos y cómo era un gran ejemplar que tenemos en este texto expuesto, la vida de nuestro apóstol Pablo. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. El título del mensaje ahí en la Biblia aparece como Dádivas de los Filipenses, al menos en la mía, en la Reina Valera. Dice, en gran manera me gocé en el Señor
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. En gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Yo creo que ya con este pequeño vistazo nos dimos cuenta del contexto en el que fue escrito Filipenses 4:13. Hermanos, hay una necesidad grande, cada uno de nosotros, cada creyente, y es de sentirse amado. Pablo acostumbraba a expresar su gozo cuando hablaba de las cosas de Dios, la gloria de Dios, cuando hablaba de las maravillas de Dios. Pero en esta ocasión, Pablo está expresando un gozo enorme por los filipenses, porque los filipenses reanudaron el cuidado para con él. No sabemos exactamente qué pudo pasar antes, pero por alguna razón desconocemos por qué los filipenses no habían podido ayudar más al apóstol Pablo en un largo tiempo. Muchos dicen que fueron cerca de 10 años. Tal vez una de las razones fue porque él estaba preso. Él estaba preso y sabemos que tal vez en las cárceles no es fácil ingresar ayudas. O lo otro, que también puede haber sido muy difícil, es la distancia. Recordemos que en esa época se viajaba a caballo. Pero ahora esa conexión, esa ayuda había vuelto a llegar a Pablo y Pablo está supremamente gozoso y no era poco lo que él sentía, él se sintió amado y se sintió recordado. El apóstol Pablo reitera, me gozo en el Señor. Ahora quiero que imagine a Pablo allí en prisión padeciendo por causa del Evangelio y aún así diciendo, me gozo completo en el Señor. Imagínese usted en la situación de Pablo, usted en una celda oscura, no en las cárceles de 5 estrellas que tenemos hoy, sino en algo bien horrible. Y usted decir, ¿sabe qué? Me gozo en el Señor. Increíble, hermanos. Se dice que Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón, fueron cartas escritas por el apóstol Pablo en prisión, siendo un prisionero. Pero algo bien característico de las cartas de Pablo es que él no hace referencia constante a su estado de preso, de presidiario. Él no en las cartas todo el tiempo está diciendo, bueno, acuerden que yo estoy preso, yo estoy preso, yo estoy preso. Acuérdense de mí el preso. No. Una o unas pocas veces él hace referencia a su estado. Hace mención a esto. Él dice, Pablo preso en el Señor. O sea, es increíble que él diga, yo estoy preso en Cristo. Los que lo habían metido preso eran claramente el imperio romano, pero él no los nombra a ellos. Él dice, bueno, si yo estoy preso, creo que es porque Dios me tiene aquí. Va a hacer algo Dios con esta situación que yo tengo. Pero si yo voy preso, yo digo, fue por fulanito de tal que me hizo una maldad. No digo preso en el Señor, ¿verdad? Es increíble ver esto. Cuando uno lee las cartas de Pablo, se puede ver a un hombre sufrido, pero al mismo tiempo, un hombre lleno de esperanza. Un hombre esperanzado en su Señor.
Pablo, el gran predicador, el hombre que vio al Cristo resucitado, el gran misionero, era un hombre de carne y de hueso, como usted y como yo. Y era un hombre que necesitaba de amor, y ese amor que venía de parte de los hermanos de Filipos, lo llenaba en gran manera. Dicho coloquialmente, le caía de perlas. Estaba lleno completamente. ¿A cuántos de ustedes les gusta sentirse amados y cuidados por sus hermanos en la fe? A mí me encantó el viernes. Gracias, hermanos. Estuvimos en el estudio y unos hermanos tuvieron un detalle conmigo, cumpleaños, y de verdad que nunca me lo esperé. Y ver este texto y yo digo, wow, el Señor cómo conecta todo. Tuvieron cuidado de mí estos hermanos. Yo digo, wow, nunca me lo esperaba. Mi esposa sabe que casi no me gusta celebrar mucho, pero muchas gracias a todos, aprovecho y cómo me siento amado. Yo creo que lo que yo sentí fue poco para lo que Pablo sentía y me sentí yo súper. Incluso cuando estamos seguros de que Dios nos está cuidando, a veces es bueno sentir a un hermano que también nos esté cuidando. A veces es bueno, yo estoy seguro, pero que un hermano me dé una palmadita cuando yo estoy medio aburridito, es muy bueno, es muy satisfactorio recibir esto. Pablo no está gozoso por el simple hecho de recibir una ayuda económica, sino que su alegría depende del mero acto de sus hermanos, de que ellos se hayan acordado de él. Ellos empezaron a ayudarle, pero a él no lo contentó solamente el hecho de que, me llegó una ayuda, wow. No, él dijo, hermanos, me alegro, pero no por esto, sino por esto, por su iniciativa de ayudarme, de acordarse de mí. Muchos de nosotros llevamos ya un tiempo aquí en Suecia. Otros llevan muchos años aquí, pero da mucho gusto hablar con hermanos en nuestros países de origen, hermanos con los que compartimos en las iglesias allí, y que esos hermanos te escriban, te llamen y te digan, hermano, oramos por ti, eres una bendición para nosotros, o incluso iglesias hermanas de esta congregación que el pastor sabe que también mantienen pendientes ellos de aquí de la congregación, otras casas de oración. Eso, hermanos, demuestra mucho. Que alguien a usted le diga, ¿sabe qué, hermano? Hace años no lo veo, pero yo oro por usted. Eso reconforta y da fuerza y te levanta. Esto es lo que está sucediendo en este contexto de esta carta, de este fragmento. Hermanos, hay algo muy interesante y es ver cómo un hombre como Pablo tenía la humildad de reconocer su necesidad. Nosotros los hombres sufrimos por culpa del orgullo. Y realmente es algo que debería avergonzarnos. A veces en medio de necesidad preferimos callar. Para que ninguno de nuestros hermanos se dé cuenta. ¡Qué pena! A veces preferimos no decir las cosas para que no nos acompañen en oración. A veces nos sentimos supremamente fuertes. Hermanos, eso es una conducta arrogante. Usted no depender de la oración de sus hermanos. Pero Pablo nos da este gran ejemplo y dice que se humilla y reconoce que necesitaba de sus hermanos, necesitaba de cada uno de ellos y esto lo llenó completamente. Muchos de nosotros estamos muy necesitados a veces y por simple pena no somos capaces de decir, hermanos, oren por mí. Soy el primero en esa lista, me da vergüenza. Y muchas veces he necesitado oración. Y yo sé que entre todos oramos unos por otros, pero a veces hay que ser específicos, hermanos. Necesito que oren por mí, hermanos. Y tener esa humildad que tuvo Pablo es un gran ejemplo. Hermanos, muchos de nosotros vivimos un individualismo. Tanto que cuando llegamos a Suecia chocamos con este individualismo. Chocamos con ver cómo cada uno está en su burbuja. Cómo cada uno hace lo suyo, nadie se preocupa por nadie. Pero hermanos, el gran ejemplo es este. Ver cómo Pablo, a pesar de tener muchas necesidades físicas, su mayor necesidad no fue material en ese momento. Y muy por el contrario, él necesitaba una vez más volver a experimentar el calor, el cuidado de los hermanos de Filipo. Cada uno de nosotros tiene una necesidad y es de sentir apoyo y respaldo. Hermanos, el ejemplo de los filipenses, preocupados por sus hermanos, es digno de imitar.
Ellos querían tener el privilegio de hacerlo. Y esto es un exclusivo diseño de Dios. Hay un lugar en su corazón, hermano, que Dios diseñó exclusivamente para que este lugar en su corazón, esta pequeñita pieza, sea llena por sus hermanos. Pablo se sintió totalmente lleno, hace parte del diseño. Hermanos, estamos completamente llamados a cuidarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Es increíble ver esto, hermanos, un hombre tan espiritual escribiendo acerca de estas cosas. Versículo 11 y 12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y si para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, Pablo le está diciendo a estos hermanos: me gozo grandemente, no es porque me esté haciendo falta, pues yo estoy muy acostumbrado y cualquier situación me produce contentamiento. Dice, cualquier cosa que me suceda no tiene nada que ver con mi relación con el Señor, con el gozo con que yo vivo. Diríamos en mi país de origen, soy un todero. En otras palabras dirían, soy para las que sea. Yo estoy preparado. Mi gozo no depende de estas situaciones, hermanos, pero me gozo. Lo que Pablo está diciendo aquí a los filipenses: mi contentamiento va más allá de las circunstancias que vivo. Yo me he acostumbrado a tener abundancia como a pasar hambre. Ustedes, filipenses, han logrado que me goce por la acción que tuvieron. Ahora, hermanos, el apóstol nos enseña su ejemplo y todos nos maravillamos. Pero cuánto trabajo y desánimos pasamos usted y yo cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. ¿Estamos iguales de gozosos en medio de una tribulación como la de Pablo? ¿Verdaderamente vivimos este contentamiento que el Señor muestra a través de nuestro hermano? Hermanos, si había alguien que había sufrido penalidades por causa de su amor por el Señor, fue Pablo. En varias de las epístolas dejó ver lo que sucedía. Quiero que me acompañen, hermanos, a 1 Corintios 4, del 11 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, algo por el cual, lo que hablaba el pastor ahora aquí, no puedo aceptar en lo más mínimo el evangelio de la prosperidad, es porque las escrituras nos muestran claramente cómo fue la vida de los primeros hombres que llevaron este mensaje. Hermanos, es el apóstol Pablo diciendo todas estas cosas. Hermanos, créanme, el verdadero evangelio no tiene nada que ver con el cielo en la tierra, o tu mejor vida ahora, o ven y decláralo, o pacta para tener esto y lo otro. Hermano, eso no es el evangelio. Si tú estás en un lugar donde te enseñan esto, huye de allí, corre por tu alma, corre por las almas de tus hijos, hermanos. ¿Cómo no ver el ejemplo de nuestro hermano Pablo? Si el apóstol Pablo, el mismo que fue llevado al tercer cielo, el mismo que vio al Cristo resucitado, hermano, y fue enseñado directamente por el Señor, este mismo Pablo está diciendo aquí, padecemos hambre,
tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos dónde vivir. Muy diferente el mensaje, ¿verdad, hermanos? A lo que hemos escuchado algunos hace unos años. Pablo en muchas ocasiones se rehusó en recibir ayuda de parte de las iglesias para no ser carga para el evangelio. Y el texto nos muestra lo siguiente: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, y seguido de esto dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difamas y rogamos. Hermanos, hemos venido a ser hasta ahora como lo peor del mundo. Imagínense esto, hermanos. Y en 2 de Corintios, a los mismos Corintios, pero ya en la segunda epístola, el apóstol también da detalles de las cosas vividas por causa del evangelio. El apóstol dice, he pasado tribulaciones, necesidades, trabajos, desvelos y ayunos. La palabra ayunos allí no se refiere al hecho de ayunar, sino al hambre. Hermanos, pero en medio de todo esto había algo que el apóstol Pablo le sobraba. Y algo que quizás usted y yo hoy carecemos por completo. Y por eso este mensaje es tan importante. ¿Saben qué era lo que le sobraba al hermano Pablo, al apóstol Pablo? Contentamiento, gozo por su Señor, gozo en las situaciones. Hermanos, el contentamiento, como lo dije en la introducción, es la cosa más olvidada, es la doctrina más olvidada para nosotros. Pero esta doctrina nunca fue ajena para las iglesias de hace 200, 300, 1000 años y para los primeros creyentes en la tierra. Nunca fue ajena. Ellos sabían que su contentamiento era parte de Dios, venía del Señor. Una reflexión para nuestros días, hermanos, es: vivamos contentos. Vivamos contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Hace poco leí un artículo y decía, el trabajo que tú odias, ese que tú no quieres hacer, ese que te da pereza madrugar, es el que alguien necesita. La ropa que no te gusta, esa que tienes amontonada, esa que se la está comiendo la polilla, de lo guardada que la tienes, alguien sueña con esa ropa. La comida que usted bota y que usted desperdicia, alguien quisiera comerla. ¿Cuánto contentamiento necesitamos, hermanos? ¿Estamos gozosos con lo que tenemos? Por ejemplo, en nuestro contexto aquí en Suecia, vemos que llegan personas todos los días. Muchas personas con el anhelo verdaderamente de salir adelante y de luchar. Personas que vienen anhelando mejorar su calidad de vida. En sus países están siendo perseguidos. En sus países pasan cosas muy terribles. Y estos hermanos vienen aquí y empiezan a sortearse, a jugar. O sea, en pocas palabras, jugar no, pero arriesgar, venirse para aquí, un mundo desconocido, un país desconocido. Vienen a buscar algo mejor. Y cuando estas personas están esperando estos documentos, luchan por ellos, trabajan duro y los reciben, a los 6 meses ya no hay contentamiento. Y empiezan a renegar del país, empiezan a renegar de las cosas. Muchos no entendemos esto porque hemos sido privilegiados, tal vez hemos llegado aquí con documentos, con todas las cosas al día. Para mí, entonces, ya me volví normal, esto es normal para mí, yo los tengo. ¿Qué me importan los demás? Pero hay gente que anhela esto. Y no hay contentamiento aún así teniéndolo. Este es el contexto de nuestros tiempos hoy. Podemos ver muchas personas que alcanzan muchas cosas. Es más, hay un ejemplo claro en nuestros niños. Los niños del primer mundo, ¿cómo son los niños en Suecia? Llenos de juguetes, sus cuartos llenos de juguetes, el chelare lleno de juguetes. Y muchos niños de estos niños que tienen todos esos juguetes son así. No tienen contentamiento, no se contentan con nada. Ya tenemos todo, no necesitamos nada. Y ya nada les emociona, a estos niños ya nada ya nada les impresiona. Pero hay niños que están jugando con un palo y con una piedra.
y están gozosos y hay contentamiento. A eso nos referimos con este texto, hermano. Hermanos, el problema del hombre caído. ¿Cuál es el problema del hombre caído? Los hijos de Adán, los corazones no regenerados, no encuentran contentamiento en nada. Nada los llena. No encuentran contentamiento, hermanos. Hermanos, las palabras textuales del apóstol Pablo aquí son: sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Ni pobreza disminuye mi contentamiento, ni la prosperidad logra aumentar mi contentamiento. Pablo lo deja claro por completo que la fuente de su contentamiento nunca estaba en los faltantes o en la abundancia. Siempre él estaba contento y eso no iba a cambiar. El contentamiento de él venía de una fuerza superior, algo mucho más elevado. ¿Cuántos de nosotros aprendemos estas cosas a la fuerza? Muchos aprendemos en la universidad de la vida, en la calle, aquí, en la vida diaria aprendemos esto. Muchos de nosotros hemos tenido que aprender así. Cuando hay algo que está siendo fuente de mi gozo, y Dios ve esto que está siendo fuente de mi gozo y está robándose la fuente verdadera del gozo, está quitando el lugar de Dios, muchas veces ¿sabe qué hace Dios? Hace esto y lo derriba. Y en medio de esa vulnerabilidad en la que yo estoy, Señor, vuelvo a tus pies, perdóname. Y eso es amor, amor de mi Señor para conmigo. Dios lo remueve, Dios renueva estas cosas. ¿Es tu fuente de contentamiento el Señor? ¿Es tu fuente de contentamiento Cristo? Ahora muchos de ustedes dirán, bueno, yo voy a tener contentamiento cuando tenga casa, carro, beca, viajes al extranjero, cuando tenga la esposa que yo quiero, cuando tenga los hijos que yo quiero, cuando tenga el apartamento que yo quiero, ese día tendré contentamiento. Muchos pueden pensar eso. Cuando saque mi profesión voy a tener contentamiento, tal vez ahí va a mejorar mi calidad de vida y voy a estar contento, antes no. Cuando mi vida esté arreglada, diré, Señor, estoy contento. Falso, hermanos, falso. Pero hermanos, está comprobado que el mucho tener, el mucho poseer, no tiene nada que ver con el contentamiento. Lo vimos en la introducción. Vemos como personas con posesiones que quizás usted y yo apenas podemos soñar, deciden ponerle un stop a sus vidas, un fin a sus vidas, con un cordón, con una correa, con cualquier cosa. Hay un ejemplo aquí para todos nosotros. Es algo curioso, pero como ustedes mismos pueden ver, varias familias en la iglesia se van a multiplicar, incluyendo la mía. Varias familias están y digamos que muchos sabemos lo difícil que es conseguir a veces apartamento, vivienda en un país como este. Sabemos de que es muy complicado. Muchas personas vivimos en apartamentos realmente pequeños. Quizás usted vive en un apartamento de estos. Y hace días hablando decía yo, bueno, vamos a quedar más apretados. Y a veces hay descontento. Pero hermanos, reflexionando en esto, puedo reflexionar y saber de que hay en este momento familias completas hacinadas en una habitación, en un cuarto. Y yo renegando de mis 50 metros cuadrados. Hermanos, es la realidad. No hay contentamiento. Necesitamos estar contentos con lo que tenemos. No sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a lograr, hermanos. Todas las 5 familias que estamos en esa lista. Dios es bueno. Son más de 5, ¿verdad? Hermanos, Dios es bueno en todo tiempo. Dios es muy bueno, hermanos. Yo, verdad que estudiando esto, hermanos, puedo ser el primero confrontado, soy yo. Si estudiamos a los más ricos, no tienen gozo.
A veces nos vamos para donde los más pobres tampoco tienen gozo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesitan estas personas para que tengan gozo? Les hace falta el ingrediente del cual el apóstol Pablo tenía buenas reservas. Cristo. El ingrediente que glorifica a Dios. Ese ingrediente que glorifica a Dios, el contentamiento, el gozo cristiano. Eso es lo que glorifica a Dios y lo que muchas personas hoy en la actualidad y en el tiempo pasado han carecido de contentamiento. Sean lo poco, sean lo mucho, hermanos, estén siempre contentos. Ahora muchos de ustedes estarán pensando, pero hermano, es que yo no soy de piedra. Y si hay escasez, yo sufro y me aflijo. Pero a veces, en la abundancia, también pecas con tu autosuficiencia. Y cuando te crees autosuficiente, no hay lugar para Dios en un corazón autosuficiente. No hay lugar para Dios. Yo siempre he hecho la aclaración de que el primer mundo, vivimos en un país de primer mundo, hay seguros para todo, seguros de desempleo, seguros para todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Y podemos caer en esta trampa, hermanos, en confiar más en los seguros, en las cosas, que en el mismo Señor. Y aún con todo esto, hermanos, ¿ustedes cómo ven los rostros de las personas en la calle? En especial ahorita que se está empezando a poner frío. No hay contentamiento. Incluso en muchos hermanos de la iglesia. No hay contentamiento en muchos de nosotros. Parte de lo que necesitamos aprender para poder tener claro cómo yo vivo contento, de dónde proviene esta fuente, es saber y reconocer de que vivimos cobijados por un Dios soberano. Si yo no tengo este concepto claro de la soberanía de Dios, cuidando a sus hijos, protegiendo a sus hijos, llevándolos de un lado para el otro, yo no voy a tener gozo. Es imposible que alguien que dude de que Dios es benigno y de que Dios es ayudador de quienes le buscan pueda sentirse gozoso. Es imposible. Hermanos, quiero que me acompañen. Romanos 8:28, ¿qué dice la escritura? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, me duelan o me hagan reír, operan para mi bien. Todas las cosas que lo hagan reír y lo hagan llorar, hermano, operan para el bien suyo. Dios le ama, Él es benigno. Su entendimiento es limitado, hermano. Usted no va a poder entender la situación. Usted va a decir, ¿pero por qué? Pero Dios sabe por qué. Usted no puede enseñarle a Dios. Hermanos, el secreto de Pablo, una confianza puesta. Él tenía claro que nada lo iba a separar de su Señor, porque el mismo Señor era el que lo sostenía. No estamos firmes en Dios porque nos agarramos de Cristo. Estamos firmes en Dios porque Cristo nos agarra a nosotros. Y ahí no nos vamos a soltar, hermanos. Todas las cosas son orquestadas por un Dios soberano y Dios, con el fin de llevar a cabo su propio plan para su gloria, es un Dios que quiere llevar un plan. Y todas las cosas operan para bien a los que aman al Señor. Hay que tener claro eso. Así que, hermano, hoy tengan claro esto. Y es que absolutamente todas las cosas que le pasaron o que le van a pasar o que le están pasando, absolutamente todo es para su bien, es para su beneficio. Dios le ama. Y Dios tiene que tratar con usted. Su corazón es necio, nuestro corazón es caído y es perverso. Y Dios debe tratar con estos corazones. Dios debe llegar al punto de quebrarnos.
para que podamos creer. Versículo 13 de nuestro texto. Ahora sí pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, esto no tiene nada que ver con mis deseos carnales, pero sí tiene mucho que ver con lo que Dios ha planeado en todas aquellas cosas que pasamos en medio de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Cristo es nuestra fortaleza. Es una pena completa escuchar predicadores decir, vamos a construir esto, vamos a hacer esto, vamos a comprar una camioneta, todo lo puedo en Cristo. Hermanos, es una pena escuchar esto. Cristo es nuestra fortaleza. Él nos da las fuerzas para resistir hasta el final. Todo lo ha decretado, todo ha sido decretado por Dios. Y esa fortaleza nos llena de contentamiento. La fortaleza que recibimos de Cristo nos llena de ese contentamiento, de gozo. Una de las razones por las cuales no vivimos contentamiento es porque lo desconocemos. Desconocemos a Dios. Tenemos una muy poca visión de cómo es la gloria de Dios, el tamaño de Dios. Dios es infinito, hermanos. Hermanos, una interpretación de este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aislado de todo el plan redentor y de todas las cosas que Dios ha planeado y de la ayuda que recibimos del Señor para resistir hasta el final, es errónea. Es errónea, hermanos. La próxima vez que usted escuche una persona hablando de que va a comprar un carro porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece, hermano, usted hoy ya sabe cuál es el contexto y porque Pablo está diciendo que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Aferrémonos a esta gran verdad. Aferrémonos a esto. Y creer en esto, hermano, nos lleva a decir lo mismo que Pablo dijo cuando empezó a escribirle a estos hermanos en el capítulo 1. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora imaginemos a Pablo, un prisionero bastante extraño. Primero que todo, está en la cárcel y tenía gozo. No tenía comida y tenía gozo completo. Y al momento de ser ejecutado les dice, para mí morir es ganancia. Es bien extraño, ¿no? Esa es la perspectiva del creyente. El creyente vive gozoso, no importando la situación, no importando nada. Su esperanza está puesta en la gloria que han de ver nuestros ojos cuando venga manifestada la verdad, cuando venga manifestado el Señor por su iglesia. Hermanos, versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Yo estoy bien, yo estoy contento, pero ustedes han hecho mejor. Ahora me siento gozoso y vuelve otra vez, y el apóstol enlaza otra vez los primeros versículos de nuestro texto y le dice, ustedes han hecho las cosas y valoro todo esto. Una vez más, la generosidad de los hermanos de Filipo. Esta generosidad había también sido preparada de antemano por Dios mismo. Los hermanos de Filipos fueron generosos con Pablo porque Dios, el soberano, aquel el que fortalece a Pablo, ya había preparado y dispuesto los corazones de los hermanos de Filipos para que enviaran las ayudas a Pablo. ¿Pueden entender esto, hermanos? Si Dios no conmueve a estos hermanos y no remueve el corazón de estos hermanos hacen lo que hicieron las otras iglesias, no ayudar a Pablo. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Leímos los versículos 15 y 16. Pablo enaltece a estos hermanos, oh filipenses. Cuando empecé a enseñar en Macedonia, ninguna iglesia me ayudó, pero ustedes quisieron hacerlo.
E incluso varias veces hicieron llegar ayudas a mí, a Tesalónica. Ustedes con esto que han hecho, han acumulado muchas riquezas. Cualquiera pudiera creer que la iglesia de Filipos era una iglesia rica y que por ser ricos ellos querían dar, pero no, hermanos. La iglesia en Filipos estaba conformada por personas muy pobres. Pablo hace mención de estos hermanos cuando escribió a los Corintios. Se dice que Corintio era una localidad de gente adinerada y la iglesia que estaba en Corintio era gente acomodada. Era gente que tenía una buena condición económica, pero por alguna razón Pablo no aceptó ayuda de parte de estos hermanos en Corintio. Hay unos hermanos que están acomodados y pueden ayudar, pero Pablo se rehusó y trabajó con sus manos y prefirió la ayuda que venía de aquellos hermanos que eran más pobres. Los filipenses dieron esta ayuda a Pablo, primero que todo porque tenían en común una misma fe en su Dios, en su Señor. Ellos envían esta ayuda, ayudan a estos hermanos porque aman a Cristo los dos. Y segundo, porque ellos tenían claro la importancia de la obra misionera, el sustentar a este hermano, el sustentar a este hermano que estaba haciendo la punta de lanza en Europa, que estaba sembrando iglesias. Y por esto ellos no escatimaban en ayudar la obra misionera. En 2 de Corintios 11, del 8 al 9, no lo busque, lo voy a leer yo porque estamos un poco retrasados. Dice el apóstol Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Les está diciendo esto a los corintios. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno de ustedes fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no ser gravosos. Al parecer, hermanos, en Corintios los hermanos no tenían ese mismo corazón y esa misma disponibilidad de ayudar. Y Pablo, al conocer el corazón de estos hermanos, dice: no, yo para no serles gravoso y para que el evangelio avance, voy a trabajar duro con mis propias manos hasta el cansancio. No voy a recibir de ustedes absolutamente nada. Y así lo hizo, hermanos. Así lo hizo. El contentamiento, hermanos. Pablo, un hombre contento, y unos hermanos contentos, ayudando a Pablo. Contentamiento, gozo. Es hermoso, hermanos, este texto. Yo no sé cuántos han visto la teoría sueca del amor, un documental. Si no lo han visto, les recomiendo que se lo vean. Y es básicamente esto. Básicamente parecido a lo que estaba pasando en Corintio. Personas supremamente acomodadas, pero no hay felicidad. En este documental de la teoría sueca del amor aparece un doctor sueco que le gusta ir al África y vivir en África y operar, hacer cirugías y ayudar personas en África. Y en el documental dice: cuando voy a Suecia mis vecinos no me saludan y vengo aquí y todos me abrazan. Mi contentamiento está con ellos. La necesidad en África es económica, pero la necesidad en Suecia es espiritual, dice el médico. No es cristiano, no es cristiano. Es básicamente eso, hermanos. Debemos aprender a vivir contentos, hermanos, cualquiera que sea nuestra situación. No nos dejemos contagiar, hermanos, por el sistema. Versículo 18, ya para terminar, hermanos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Pablo, verdaderamente no creo que haya sido demasiado lo que un solo hombre pudo llevar a caballo hasta donde estaba Pablo. Verdaderamente
No creo que haya sido un gran botín para Pablo. Pero escuchen el agradecimiento del hermano y dice, tengo abundancia, estoy lleno, estoy completamente lleno. Tengo mucha abundancia con esto que ustedes han tenido conmigo, hermanos. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto que los hermanos hicieron por Pablo fue un olor fragante para Dios, un sacrificio verdadero. Porque ¿sabe qué, hermanos? Estos hermanos enviaron más de lo que podían. Y Pablo se preocupó por ellos. Y él no quería recibir, pero él recibió porque ellos pidieron participar en esto. Ellos tenían claro completamente el ayudar a Pablo. Ellos querían hacerlo. Y Pablo le dice, mi Dios pues les suplirá todas estas cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ustedes ya han ganado galardones en los cielos por hacer esto que están haciendo. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tiene usted contentamiento hoy, hermano? ¿O su contentamiento va a venir cuando usted reciba su nacionalidad? ¿O su contentamiento va a venir cuando usted tenga un Rod Hughes? ¿O su contentamiento va a venir cuando usted tenga un BMW? ¿Está usted contento hoy, hermano? Hermano, recuerde que su primera fuente de contentamiento es Cristo y solamente Cristo. Y yo creo que hoy muchos de nosotros nos tenemos que arrepentir por no tener contentamiento. Porque no estamos contentos. Y eso solo muestra la condición de nuestro corazón. Ahora muchos dirán, uy, el hermano no quiere entonces que nadie progrese. No, hermano, no se refiere a esto, este texto. Se refiere de que si Dios hace que usted progrese y que usted prospere es para ayudar precisamente al reino de los cielos en la tierra, como lo hicieron nuestros hermanos en Filipo. Ese es el ejemplo correcto. Porque la palabra misma es clara y dice que no quiere a nadie perezoso, que no quiere a nadie negligente. Esto se refiere realmente el texto, hermanos. Verdaderamente, hermanos, quiero que oremos, que nos arrepintamos ante el Señor por falta de contentamiento en nuestras vidas, por pensamientos que no agradan a Dios completamente y porque no reconocemos que hay personas al otro lado, en otros lugares que están padeciendo y que quisieran disfrutar de las bendiciones que nosotros tenemos. Incluso hermanos en la fe. Mi pregunta es, ellos no tienen y nosotros sí. ¿Somos mejores nosotros espiritualmente y más elevados que ellos porque no tienen? En ninguna manera, hermanos. Y aún así no hay contentamiento. El falso evangelio de la prosperidad enseña de que si las personas no tienen dinero es porque están malditas. Eso es mentira, hermano. He conocido gente más piadosa que usted y que yo. Y están allí en el desierto, en La Guajira, predicando el evangelio. No hay agua, no hay ropa, no hay nada, hermanos. ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, hermanos. No hay contentamiento. Acompáñenme en orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Padre amado, ciertamente, Señor, tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Tu palabra no puede entrar vacía, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, ha estado aquí, Señor, y ha predicado tu evangelio, Señor. A pesar de usar hombres, Señor, comunes y corrientes, Señor, hombres llenos de defectos, Padre, para la predicación de tu palabra, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a tener contentamiento. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, estar gozosos con lo que tú nos has dado. Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos porque no tenemos contentamiento y renegamos de absolutamente todo. De nuestro trabajo, de nuestra ropa, de nuestro carro. Renegamos de todo, Señor. Señor, danos un corazón con agradecimiento, un corazón agradecido a ti, Señor. Padre amado, Señor, y si tú nos permites, Señor, prosperar, que podamos ser como estos hermanos de Filipo, Señor, que podamos dar, Señor. Esa es la razón, Padre amado, Señor. Yo te pido, Señor, por la iglesia, Señor,
por nuestros hermanos, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda estar en sus cabezas, Señor, pueda estar en sus mentes estos días, Señor, y puedan ellos pensar en esto, Señor, y que podamos tener claro, Señor, la importancia del contentamiento, el contentamiento en cada una de las cosas que hacemos, Señor. Padre amado, Señor, no nos hagas igual al mundo, Señor, porque ahí fuera, Señor, hay personas con muchas comodidades, pero no te tienen a ti, no tienen a la fuente del contentamiento y por tanto no pueden gozarse de vivir aquí, Señor. Nosotros estamos dispuestos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder sufrir las penalidades en esta tierra, en este peregrinaje, con gozo, confiando, Señor, en que tú, Señor, eres nuestro Salvador y que aún todas estas cosas, buenas o malas, Señor, tú, Señor, estás allí direccionando todas estas cosas, Señor. Tú estás al control de todo. Tú eres bueno, benigno para los que te siguen y para los que te aman, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que nos permitas también enseñar el contentamiento a nuestros hijos, que ellos puedan, Señor, saber, Señor, y puedan, Señor, entender que hay personas en otro lado, hay niños en otros lugares padeciendo. Y que debemos de tener contentamiento con las cosas que el Señor nos brinda. Sean muchas o sean pocas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la riqueza de tu palabra. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.